Amazing Discoveries presenta Reavivando la Reforma. Presentado por el profesor Walter White. Esta noche vamos a hablar de la Reforma y vamos a observar brevemente algunos de los acontecimientos históricos que ocurrieron y luego ver dónde nos encontramos hoy. Y luego, a medida que avanzamos en el ciclo de conferencias, iremos más y más y más exactamente en lo que ha sucedido con el tiempo y en dónde estamos hoy y cómo sucedió. Estos temas son fascinantes. He titulado esta conferencia "Que haya luz", y por supuesto se trata de la historia de la Reforma, y en particular de Lutero. Martín Lutero nació en Eisleben el 10 de noviembre de 1483 de Hans y Margarita Lutero. Cuando nos fijamos en esos retratos, ¿cuál es la imagen que nos viene en la mente? ¿Cuáles son los pensamientos y conjeturas que fluyen a través de sus sentimientos cuando miran esto? ¿Qué ven? Sí, oigo dificultad. ¿Dirían que la riqueza extrema es representada aquí? No. Probablemente la pobreza. Esas personas parecen haber tenido una vida difícil y deben haber trabajado sus dedos hasta los huesos, y la vida cobró su precio de ellos. Pero esos son los padres de Martín Lutero. Y realmente, según la historia, trabajaron muy duro desde la posición en la cual estaban para enviar a su hijo a la universidad, si queremos decirlo en términos modernos, para estudiar entre los mejores de los mejores, para convertirse en un teólogo que no solo estaba por encima de la media, sino buscado por los duques que estaban compitiendo por cargos universitarios. Así que él fue un estudioso brillante, no fue solo un erudito ordinario. Esta es la ciudad de Lutero, Wittenberg. Aquí es donde tuvo su primer puesto después de graduarse y convertirse en doctor en teología. Aquí es donde dio clases en la universidad y donde fue también el pastor, el sacerdote de esta iglesia particular que vemos aquí. Y él tomó su misión muy en serio. Bueno, dentro de esta iglesia, así como se ve, este es probablemente una réplica del púlpito del cual había predicado.
Y las personas se reúnen aquí para ponerse en contacto con esta historia y para ver lo que pasó. No ha cambiado mucho esta ciudad. Gran parte de la expansión se produjo, por supuesto, en lo que fue la Alemania del Este apenas hace un rato. Y estas son las calles y los edificios y deben ser bastante similares a como estaban años atrás. Estos edificios son muy viejos. Aquí está la Universidad de Wittenberg y se pueden ver las fechas ahí. 1502, 1815. Esta es la universidad que fue creada para ser un gran centro teológico. Y aquí es donde Martín Lutero fue nombrado como joven profesor y donde él enseñó a sus estudiantes. Y él era experto en griego y en, por supuesto, el latín del día. Así que conocía las lenguas extranjeras, las lenguas antiguas. Así es como se ve la universidad. Incluso para los estándares modernos, es un lugar bastante impresionante. Y si entras, es impresionante. Es grande y debe que era un lugar de aprendizaje prestigioso. Bueno, la reforma comenzó realmente con un incidente, y esto es solo historia, yo solo lo estoy destapando. Cuando un hombre con el nombre de John Tetzel comenzó a vender indulgencias para el papado. Ahora, lo que había pasado era que las expansiones de Roma y el gran coste de la restauración de Basílica de San Pedro había puesto una enorme presión sobre las arcas de la sede romana, por lo que emitió las indulgencias y nombró gente para ir y vender, para recaudar dinero para la reconstrucción y la rehabilitación de la Basílica de San Pedro a su actual gloria. Y este es Tetzel. Era un hombre notorio. Él estaba muy preocupado por la venta de esos. Y esta es una caja original de indulgencias. Cuando pones el dinero en la caja, entonces se decía, cuando el dinero cae en la caja, las almas salen volando del purgatorio. Y la indulgencia no es algo que solo perdona el pecado presente, pero compra el indulto del castigo futuro en el purgatorio. Y por lo tanto se puede comprar también indultos para los que ya han muerto. Así que el miedo a la muerte y el temor del castigo es realmente la fuerza impulsora detrás de la indulgencia. Y por supuesto, si pudiera haber ganancia monetaria, pues mucho mejor. Cuando Lutero visitó Roma, la obra de reconstrucción de San Pedro ya había comenzado. Así que Lutero fue a Roma. Esta es historia. Estoy citando de las mejores, de las fuentes históricas de mayor reputación, muchas de las cuales han sido, como he dicho antes, olvidadas en salas polvorientas. Así que fue a Roma y esperaba esta euforía de la religión, y lo que vio realmente le perturbó. Julio II era papa cuando Lutero visitó Roma, pero en 1513, un año después que Lutero se convierta en doctor, Julio murió y le sucedió como pontífice León X, que era muy ambicioso y quería dejar realmente su sello en Roma. Tan vastos eran los esquemas de Leo para la reconstrucción de Roma que rápidamente vaciaron el tesoro. El Papa recurrió a la venta de indulgencias. Y aquí es cuando él encargó a los distintos territorios para ser socios en esta aventura, porque así es como haces dinero. Consigues el gobierno para dar un corte a la indulgencia, controlas al vendedor que obtiene una parte de los ingresos y el resto va a Roma. Eso es un incentivo. Eso suena a práctica comercial. Así que el comisionado para Alemania era el arzobispo Alberto de Maguncia y Magdeburgo, y esto incluía el área donde trabajaba Martín Lutero, Wittenberg. Y él chocó con este negocio de Roma bajo el cual había este intercambio de dinero. Y entonces él, el subcomisario más destacado y no menos blasfemo, dice esta fuente, esto viene de la historia del protestantismo, era Juan Tetzel, un fraile dominico que parecía haber combinado la voz de un pregonero con los halagos sin escrúpulos de un chapucero. De pueblo en pueblo a través de Alemania, Tetzel pasaba con su séquito.
A la cabeza de la procesión, la bula del Papa para la emisión de indulgencias se llevaba en un cajón sobre un cojín de terciopelo. El dominicano llevaba una gran cruz roja de la cual eran suspendidos los brazos de León X, y detrás de él venían las mulas que transportaban los fardos de indulgencias. Me gustaría leerles un buen número de citas esta noche, porque la forma en que estas personas lo describen es realmente fascinante. Y saben, cuando se piensa en la Edad Media, siempre se piensa en esos pueblos primitivos atrasados. Ellos no usaban cuchillo y tenedores, así dicen, como los presentan en las películas. Siempre había esos grandes trozos de carne y ellos son... Y tenemos esta imagen de esos bárbaros. Y por cierto, el hombre bárbaro hoy en realidad significa alguien que es inculto, que es un bárbaro. Pero eso no es de donde vino el nombre originalmente. El nombre vino de los griegos, que no comprendían el idioma de los bárbaros, que constaba en una mezcla de dialectos alemánicos y que ellos oían cuando esa gente hablaban y les parecía algo como bárbaro. Y así los griegos empezaron a llamarlos bárbaros. De ahí viene el nombre. Pero hoy, por supuesto, ese nombre tiene una connotación totalmente distinta. Esta es un poco de interesante historia. De pueblo en pueblo a través de Alemania, Tetzel pasaba con su séquito. A la cabeza de la procesión, la bula del Papa para la emisión de indulgencias se llevaba en un cajón sobre un cojín de terciopelo. Ahí estamos, con todas estas mulas cargadas. Y las llaves, una estaba en la mano de Tetzel y la otra en la mano de los banqueros, y la tercera estaba en la mano de las autoridades civiles. ¿No es bonito? Tenemos el gobierno, las agencias, los banqueros, y tenemos al benefactor, el recipiente final, Roma, con implicación total. E iba por la ciudad gritando: las indulgencias son el más precioso y noble don de Dios. Venid, gritaba él, y yo os voy a dar cartas debidamente selladas, mediante incluso que los pecados que intentéis hacer serán perdonados. Esta era la naturaleza de las indulgencias. Martín Lutero, por supuesto, y sus feligreses oyeron estas cosas, y así que se irritó. Tetzel proclamaba, como el Papa Bonifacio VIII había hecho 2 siglos antes, que una indulgencia podría ser asegurada por los vivos para el beneficio de los muertos. Sacerdote, noble, comerciante, mujer, joven, señorita, no oyes a tus padres y a tus otros amigos muertos que claman desde el fondo del abismo. Estamos sufriendo tormentos horribles. Una limosna insignificante nos libraría. ¿La puedes dar y no lo vas a hacer? En el mismo instante en que el dinero cae en el fondo del cajón, el alma se escapa del purgatorio y vuela rescatada al cielo. Y luego Tetzel diría: yo te incorporo de nuevo en la comunión de los santos y te reintrego en la inocencia y la pureza en la que estabas en la hora de tu bautismo. De modo que en la hora de tu muerte, la puerta que es la entrada al lugar de tormentos y castigos se cerrará para ti, y la que conduce al paraíso de alegría se te abrirá. Así que ahí estaba ese pregonero clamando esas cosas, y las firmaba con su propia mano. Aquí tenemos un relato histórico interesante. Es así. Esta no es una conjetura. Y me gustaría leerles qué relató John Dowling con respecto a Tetzel, un incidente en su vida que creo que debe ser incluido porque la gente no conoce estas cosas. Un señor de Sajonia había escuchado a Tetzel en Leipzig y fue muy impactado por su impostura. Él se fue al fraile y le preguntó si era autorizado para perdonar los pecados futuros, como él acababa de afirmar, o los que el demandante pensaba cometer. Ciertamente, respondió Tetzel, tengo plena autoridad del Papa para hacerlo. Bien, dijo el caballero, pienso en vengarme contra un enemigo sin atentar a su vida. Te voy a pagar 10 coronas si me vas a dar una carta de indulgencia que me hará sin culpa. Tetzel hizo algunas observaciones y cerraron el trato por 30 coronas. Poco después el fraile salió de Leipzig. ¿Qué pasó luego?
El caballero, acompañado por sus criados, le esperó en un bosque entre Hüttenburg y Treblin, le atacó, le dio una paliza y cogió el rico cajón con el dinero de las indulgencias. Un grave problema. Tetzel denunció este acto de violencia y trajo la reclamación ante los jueces, pero el caballero mostró la carta de indulgencia firmada por Tetzel mismo, que le exoneraba de cualquier responsabilidad. El duque George, que al principio fue muy descontento debido a este asunto, después de ver la carta, declaró que el acusado debe ser absuelto. Así que a veces se vuelve en contra, ¿no? Pensé que debo incluir esta pequeña anécdota. Historia del romanismo, página 445, escrito en 1870. Existen cosas interesantes cuando empiezas a cavar. Según nos dice esta cita, Tetzel fue posteriormente encontrado culpable. Él estaba malversando el dinero. Y los ciudadanos que habían optado por la indulgencia de Tetzel como expiación suficiente por sus pecados, que admitieron en el confesionario, vinieron a Lutero y le dijeron, ya sabes, hice esto, esto, esto y el otro, pero estoy bien, Jack, porque mira lo que tengo. Me he librado de esta culpa. Y Martín Lutero explotó. Y el gas estaba en el fuego. Esto viene directamente de los libros de historia. Su siguiente paso fue escribir una carta de respetuoso protesto al arzobispo Alberto de Mayence y Magdeburgo. Y ahora voy a leer. Martín Lutero escribe: el justo con dificultad se salva, escribe él, así que angosto es el camino que lleva a la vida. Los que son salvos son llamados en las marcas bíblicas, salvados del infierno. En todas partes el Señor nos recuerda la dificultad de la salvación. ¿Cómo entonces se atreven estos hombres en hacer que las pobres almas confíen fatalmente en la salvación mediante la mera fuerza de la indulgencia y vanas promesas compradas? Y entonces Martín Lutero, el día de Todos los Santos, 1 de noviembre de 1517, después de predicar sobre este tema, cuando el servicio había terminado, pasó por la multitud el 31 de octubre de 1517 y clavó sus 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg. Esto es conocido por la mayoría de personas en el mundo, lo que pasó. Es interesante, él no criticó Roma en absoluto. Ninguna de las doctrinas de Roma estaban en juego aquí, en esta etapa de la Reforma, solo la cuestión de las indulgencias. Estas 95 tesis trataban la cuestión de las indulgencias y solo las indulgencias. Este es el famoso retrato histórico de Martín Lutero clavando sus tesis en la puerta de Wittenberg. Pero hay partes de la historia que han sido olvidadas y que deben ser repetidas. Cuando vas hoy a esa iglesia vas a encontrar una réplica en la puerta. En el interior hay otra copia, como se ve ahí en la derecha, y dentro hay otra. Así que se pueden leer y ver que todas trataban sobre las indulgencias. Eran, vamos a decir así, un astuto contraataque a lo que estaba sucediendo. Pero la trama se complica. Martín Lutero, como monje, no habría sido capaz de hacer esto por sí solo, por lo que Dios levantó a alguien más, a alguien de talla política. Este fue el famoso duque Friedrich, y fue llamado el de gran corazón, el misericordioso. Él era un hombre de buen corazón, era un hombre religioso, y no era un cualquiera, él era un elector, lo que significa que tenía un voto a la hora de elegir al Kaiser, al emperador del Sacro Imperio Romano, entre comillas. Así que él era un hombre muy importante y toda la zona de Wittenberg estaba bajo su control. Él era la máxima autoridad política de la región. No mucha gente sabe que Friedrich tuvo un sueño la noche anterior que Martín Lutero clavó esas tesis en la puerta. Esta es historia olvidada y tenemos que recordarla para nosotros mismos.
En Worms es donde se encuentra esta estatua de Friedrich. Fue un hombre impresionante. Quiero leerles el sueño. La noche anterior que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, el elector Friedrich de Sajonia tuvo un sueño extraordinario y lo soñó 3 veces, cada vez con nuevas circunstancias. Y al día siguiente él lo relató al duque John. Quiero que tomen buena nota de este sueño. Dice: «Tengo que contarte un sueño que tuve anoche», le dijo al duque John, «porque lo soñé 3 veces y cada vez con nuevas circunstancias. Oré para ser guiado, mis consejos y mi pueblo conforme a la verdad. Otra vez me quedé dormido y luego soñé que Dios Todopoderoso me envió un monje. Todos los santos le acompañaban por orden de Dios para dar testimonio delante de mí y para declarar que él no vino a inventar alguna trama. Me pidieron que tenga la bondad y la amabilidad de permitirle escribir algo en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esto era antes del evento. Concedí eso a través de mi canciller. Entonces el monje fue a la iglesia y comenzó a escribir con tales caracteres grandes que podía leer la escritura en Schweidnitz. Así que aquí, en otra ciudad donde vivía el elector, él podía leer esa escritura en su sueño. La pluma que utilizaba el monje era tan grande que su fin llegaba hasta Roma, donde perforaba las orejas de un león que estaba tumbado allí. Por cierto, el león es un símbolo de Babilonia. Perforaba las orejas de un león que estaba tumbando ahí y causó que la triple corona sobre la cabeza del Papa tiemble. Todos los cardenales y príncipes corrían a toda prisa tratando de evitar que se caiga. Luego soñé que todos los príncipes del imperio, y nosotros entre ellos, se apresuraron a Roma y se esforzaban uno tras otro a romper la pluma. Pero cuanto más intentamos, más rígida se hacía, como si hubiera sido hecha de acero. Después de un tiempo desistimos. De repente oí un ruido fuerte. Un gran número de otras plumas habían surgido de la pluma del monje. Me desperté la tercera vez y era de día. Así pasó la mañana del 31 de octubre de 1517 en el castillo real de Schweidnitz. El elector apenas acabó de contar el sueño cuando el monje vino con el martillo para interpretarlo. Esto viene de la historia del protestantismo, de Wiley. Una historia fascinante. Y esta es la razón por la cual ese elector se convirtió en el protector de Martín Lutero. Y él lo tomó bajo su ala cuando el calor estaba encendido y lo protegió. ¿Y qué fue esta pluma que causó la sacudida de la triple corona? Fue la traducción de la Biblia a una lengua común. Y cuando esa pluma comenzó a escribir, otras plumas comenzaron a brotar. Y estamos pensando en Tyndall, y estamos pensando en la gran Biblia de Ginebra, que fue escrita con sangre derramada por todas partes, expulsando a la gente de sus reinos, uniéndose y asegurándose de que la posteridad podría tener la palabra de Dios. Bueno, la predicación de Martín Lutero contra las indulgencias no presagió nada bueno para el bolsillo de Tetzel, y así que ese tiró sus juguetes fuera de su cuna. Tetzel encendió un fuego y quemó públicamente las 95 tesis y repitió la insinuación que había sido firmada con anterioridad, que eso es básicamente lo que sucede con los herejes. Y luego él procedió a elaborar y emitir una serie de contratesis. Y entonces los estudiantes de Lutero se apoderaron de las contratesis y ¿qué hicieron? «No toques a nuestro maestro», dijeron. Las quemaron. Así que aquí hubo incendios. Ellos estaban quemando las tesis, estaban quemando las contratesis y el gas estaba en el fuego. Otro y más influente fraile dominico, nos dice la historia, vino en ayuda de Tetzel y su nombre era Silvestre Mazzolini. Y él inculcó de nuevo la confianza en el sistema papal. Y Tetzel había dicho una cosa, y este hombre fue aún más lejos. Él dijo: todo aquel que no se basa en las enseñanzas de la Iglesia romana
y en el pontífice romano como regla infalible de fe, del cual derivan la fuerza y la autoridad de las mismas sagradas escrituras, es un hereje. Así que aquí tenemos la acusación de herejía viniendo por primera vez. Héresis. Pensar por sí mismo. Hacer su propia decisión. Esto significa. ¿Comprenden? En el romano catolicismo hay un sistema y un hombre habla infaliblemente y tienes que creerlo, tenga o no sentido. Y luego las otras grandes armas entraron en juego, como John Eck, profesor de teología escolástica, y empezó a decir, esta es herejía bohemia, refiriéndose a Jan Hus, que había sido quemado previamente en la hoguera por decir cosas como esta. Y luego, en mayo de 1518, esto fue solo a corto tiempo, esto se dio muy rápidamente, Martín Lutero publicó sus resoluciones en respuesta a sus críticos. Y el resultado, hubo una convocatoria a Roma. Y él iba a aparecer el 7 de agosto de 1518 para tomar conocimiento de los cargos en su contra. Bueno, Roma estaba muy lejos en esos días. ¿Cómo vas a Roma? A pie. Y tenías que cruzar los Alpes a pie. Eso no era una broma, ir de Alemania a Roma. Así que Papa lo pensó por un rato y luego cambió el lugar a Augsburgo, solo para que sea más conveniente para todos. Y Martín Lutero escribió, cuando fue convocado a Augsburgo, en medio de sus enemigos, Cristo reina. Que viva Cristo, que muera Lutero. Que el Dios de mi salvación sea exaltado. Él decidió tomar su posición con Dios. Este escritor protestante reformador escribe, Augsburgo se había fijado como el lugar del juicio y el reformador salió andando a viajar hasta allí. Grandes temores fueron preparadas para él. Fue amenazado abiertamente que iba a ser atacado y asesinado en el camino, y sus amigos le imploraban no aventurarse. Incluso le rogaron marcharse por un tiempo de Wittenberg y encontrar la seguridad con los que gustosamente le protegerían. Pero él no abandonaría la posición en la que Dios le había colocado. Debe seguir fielmente para mantener la verdad a pesar de las tormentas que estaban golpeando sobre él. Su lenguaje era, soy como Jeremías, un hombre de pleitos y contiendas, pero cuanto más aumentan sus amenazas, más multiplican mi gozo. Ellos han hecho ya pedazos mi honor y mi buen nombre. Todo lo que me queda es mi miserable cuerpo. Déjenlos que lo tengan. Van a acortar mi vida con unas horas, pero en cuanto a mi alma, no la tendrán. El que decide llevar la palabra de Cristo al mundo debe esperar la muerte a cada hora. Un tipo duro este Martín Lutero. Ahora, si saltamos desde su tiempo hasta la actualidad, ¿cuál fue el problema? Las indulgencias. Jueves 6 de diciembre de 2007. ¡Wow! Eso fue hace poco. El Papa aprueba indulgencias de Lourdes. El Papa Benedicto XVI concedía gran importancia a las indulgencias. El Papa Benedicto XVI ha autorizado indulgencias especiales con motivo del 150 aniversario de la magnífica aparición de la Virgen María en Lourdes. ¡Wow! Fascinante. Y continúa. El pontífice también dijo a los creyentes que oraron en los lugares de culto dedicados a Nuestra Señora de Lourdes de 2 a 11 de febrero del próximo año, este año 2008. Siento que llego un poco tarde para darle esta información. Si hubiera llegado antes, podrían haber aprovechado la ocasión. O que no pudieron hacer el viaje, que también podrían recibir indulgencias. El decreto fue firmado por el cardenal norteamericano G. Francis Stanford, quien es el jefe de la penitenciaria apostólica, un tribunal del Vaticano para indulgencias y para asuntos de conciencia. Y luego relata un poco de historia. ¿Saben? Es casi como si este papado moderno está diciendo, ¿cuál fue el problema de la reforma? Aquí, en tu cara, la indulgencia más grande en la historia de la Iglesia Romano-Católica. Una indulgencia universal. Ni siquiera tienes que ir al lugar, solo piensa en ello antes de esas fechas y tendrás una indulgencia.
Y el mundo protestante es mudo, ni una palabra. Volvamos a la historia. Primera reunión de Lutero con el cardenal Caetano, 11 de octubre, el día después de que habría recibido un salvoconducto del emperador. Esta es una historia fascinante. Saben, Jan Hus también había recibido un salvoconducto, y el emperador estaba cuando se reunieron en Constanza, y el prelado papal condenó a Hus, pero el emperador le había dado paso libre, garantizado. Y el prelado papal miró al emperador y dijo: Jan Hus, se te condena a muerte. ¿Y qué hizo el emperador? Se sonrojó, pero no dijo una palabra. Ese era el poder del papado. Y aquí estaba otro emperador, y le dio paso libre a Martín Lutero. Y es interesante, porque dijo: no quiero sonrojar como mi predecesor. Y por eso, a pesar de que ya había sido firmado y sellado que Martín Lutero debía ser condenado a muerte, él pudo salir y su muerte fue aplazada. El cardenal señaló dos de sus proposiciones como erróneas en ese concilio. En una de ellas negó que el sacramento tiene eficacia a menos que un hombre tenga fe, y en la otra negó que los méritos de Cristo forman parte del tesoro del cual Papa concede indulgencias a los fieles. 4 días más tarde, el 20 de octubre, Martín Lutero escapa de Augsburgo. En Augsburgo, escribe este historiador, en la historia del protestantismo, Lutero dejó atrás una apelación a Roma. Y me gusta su apelación. Él escribe: apelo al Santo Padre el Papa, mal informado, al Santo Padre el Papa León X, por la gracia de Dios, que sea mejor informado. Lo puso bonito, ¿no? Lutero supo por primera vez que en realidad ellos tenían el informe pontificio en las manos para arrestarlo y condenarlo a muerte. ¡Wow! Así que esto es otra vez lo mismo que le hicieron a Jan Hus. Al recibir el informe del delegado en Roma, el Papa procedió a emitir el 9 de noviembre una nueva decretal sobre el tema de las indulgencias. Y esta es la decretal: todos los que han adquirido las indulgencias, vivos o muertos, quedan eximidos de la pena temporal por tantos pecados actuales según el equivalente de la indulgencia adquirida. Esta doctrina se debe predicar y practicar de todos, bajo pena de excomunicación, de la cual solo el Papa puede absolver, salvo en casos de muerte. Este es el decreto papal, y nunca ha sido revocado, lo que significa que cuanto más rico eres, mayor es tu indulgencia, ya que puedes darte el lujo de una indulgencia más grande. Y cuanto mayor sea tu indulgencia, mejor para ti. Así que esta es salvación por la cartera. No existe tal cosa como salvación por la cartera en la Biblia. Martín Lutero afirma que solo hay salvación por gracia. El efecto sobre Lutero fue doble. Le encontramos escribiendo en ese tiempo a su amigo Wenceslaus Link en Nuremberg. Él decía: cada día crece sobre mí la convicción que Papa es el anticristo. Aquí estaba la batalla. Y luego, el 15 de junio de 1520, llegó una bula papal condenando como escandalosas, heréticas y condenables 41 de las proposiciones extraídas de los escritos de Lutero. Y Lutero escribe su famosa obra, La cautividad babilónica de la Iglesia. La Iglesia está en el cautiverio babilónico. La Iglesia está repitiendo la historia del antiguo Israel. Una hermosa visión tipológica. Las tipologías que promulgan los relatos bíblicos dan un mensaje más grande sobre la verdad. Y Martin Luther pone todo junto y declara que sin fe en la promesa de Dios, el sacramento está muerto. Es como un cofre sin joya, como una vaina sin espada. No puedes ser salvo por lo que haces. No puedes ser salvo por un ritual, confiar en un sacramento, haciendo gestos. Si no está aquí en el corazón, es muerto. Esta es la teología protestante temprana.
Hoy sabemos que no existe tal cosa como salvación por sacramento, si vas a través de la Biblia. Así que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero expuso su tesis. El 3 de enero de 1524, la bula papal estaba allí. Así que estos hechos ocurrieron en un periodo muy corto de tiempo. Y entonces fue llamado a Worms, y esto es lo que dijo. Me llaman, fue la respuesta de Martín Lutero a sus amigos. Se ordenó y decretó, continuó él, que me presente en esa ciudad. Ni voy a retractarme ni huir. Iré a Worms, a pesar de las puertas del infierno y del príncipe de la potestad del aire. Y se fue allí, solo. Estuvo delante del emperador y delante de la iglesia. Estuvimos en Worms. Ahí estaba esta magnífica reformación de la estatua. Estaba cubierta porque la limpiaban, pero estaba decidido a echar una mirada. Así que nos hemos deslizado dentro, a donde eran los que la limpiaban. Fueron muy amables, así que entramos y tomamos algunas fotos. Ahí está Martín Lutero estando firme con la Biblia en la mano, apuntando hacia ella. Sola escritura, la Biblia y solamente la Biblia. Esta es la foto del monumento actual como está hoy. Y con el príncipe elector y todo lo demás. Y luego algunos famosos dichos de Martín Lutero. Los que comprenden a Cristo no serán tomados cautivos por las leyes humanas. Ellos son libres no conforme a la carne, sino conforme a su conciencia. Bonita declaración. Verdaderamente cosas poderosas. Y ese famoso dicho también. El evangelio que el Señor puso en la boca de los apóstoles es la espada con la cual Él golpea en el mundo como trueno y relámpago. La palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Sola escritura. Y luego dice, el pastor lee en alemán. La fe no es otra cosa que vivir verdadera y absolutamente en Dios mismo. Y para comprender correctamente la Biblia, necesitamos el Espíritu de Cristo. ¿Comprenden? La noción era que para comprender la Biblia necesitabas el espíritu del papado. Pero Martín Lutero le dio la vuelta. Aquí estoy, no puedo actuar de otra manera. Así me ayude Dios. Estas son algunas de las famosas declaraciones de Worms. La iglesia o el sitio donde este encuentro tuvo lugar fue destruida en algún momento después y no existe hoy, sino una plaza que se ve ahí. Esa es la catedral justo al lado y dentro puedes ver esta réplica del edificio donde Martín Lutero dijo esas memorables palabras delante del Kaiser. Pero si intentas tener acceso a esa historia, no puedes. Estaba cerrado. Había una valla rodeando todo el sitio, las puertas cerradas con pesadas cadenas, y yo necesitaba estas fotos para venir aquí y mostrarles. Así que estuvimos pensando, a ver cómo vamos a conseguir esto. Y tuvimos que subir esas cosas con pinchos. Y ven que ya no soy joven, pero fue divertido. Hemos saltado con todas las cámaras por ahí y hemos conseguido entrar. Y ¿saben qué es interesante? En todos los lugares donde están estos sitios de la Reforma, como les he mostrado ayer, las huellas se han borrado ya. Y a veces se han profanado, en mi opinión. ¿Qué hicieron aquí en este sitio? Pusieron una escena donde presentan conciertos rock, justo allí. Y cuando se abren esas puertas y todos entran y los grupos de rock empiezan a gritar, la historia de Martín Lutero es eliminada. Aquí es el lugar donde Martín Lutero estuvo. Los árboles hay tanta luz que no puedes ver nada. Así que tuvimos que hacer una sombra para poder leer. Y lo que dice ahí, este es el aula, la gran sala donde estuvo de pie, lee en alemán.
Aquí estuvo delante del Kaiser y el reino Martín Lutero en 1521. Y habló estas memorables palabras: aquí estoy, no puedo actuar de otra manera, así me ayude Dios. Esta es la escena para los grupos rock. Hay los asientos, los bancos, y ahí puedes disfrutar de lo que sea. Bueno, Martín Lutero escapó de Worms y su amigo el elector lo trajo consigo y lo puso en el castillo de Wartburg que vimos anoche, y ahí fue realizada la mayor obra para los siglos venideros, la que hizo posible para nosotros conocer qué dijo realmente Dios. Ahí él contempló su vida, habiendo sido ese piadoso monje de la iglesia que nunca quiso dividir. Ahí él asimiló la verdad del Nuevo Testamento y vio que todos los apóstoles habían sido casados y que ninguna de esas estructuras eclesiásticas eran en realidad bíblicas, y pensó en lo que vio y en lo que experimentó y en lo que escribió sus famosas obras, y escribió sus memorables Notes Monasticis, que es su obra en contra del monacato, del todo el sistema de monjes y monjas, y habló sobre los excesos, los peligros y la naturaleza no bíblica de estos ejercicios. Y la gente empezó a salir, los monjes abandonaban los monasterios, las monjas se separaban también, abrazaban el protestantismo, y toda la imagen del cristianismo fue cambiada. Martin Luther es responsable por estos actos. Él mismo dijo: no voy a casarme porque mi vida está en peligro, y qué voy a ofrecer a mi esposa. Pero hubo una señora muy persistente. Ya saben, algunas señoras pueden ser muy insistentes. Y ella no le dejó escapar. Ahí está, Katharina von Bora. Ella misma había sido monja, y ella y Martín Lutero se casaron y tuvieron 6 niños. Y existen relatos fascinantes. Saben, nunca hay que despreciar una buena mujer. Martín Lutero a veces estaba deprimido. Y sí, hubo momentos cuando él encontraba consuelo en una copa o dos, cosa que los críticos modernos aman usar para exagerar sobre esto. Y este hombre que estuvo por la justicia e hizo tantas cosas rectas y habló tantas cosas, estuvo desalentado en algún momento, sí. En un momento en su vida ni siquiera movía más. Y Caterina se despertó una mañana, se vistió en negro, con velo negro y todo en tono negro. Y no dijo una palabra, solo estaba con él haciendo lo que tenía que hacer, ya saben, comida y lo demás. Y día tras día, ella llevaba la ropa negra, hasta que finalmente Martín Lutero ya no pudo callar. Él dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué hay de esta ropa negra que llevas siempre? Y ella dijo: estoy de luto. Y él dijo: ¿de luto? ¿Para quién estás de luto? Y ella dijo: estoy de luto por Dios. Está muerto. Ha muerto. Y Martín Lutero la miró y dijo: Dios no está muerto. Y ella dijo: tú ciertamente actúas como si él fuera muerto. Luego en Wartburg él empezó a traducir el Nuevo Testamento. En mayo de 1522, la impresora Melchior Lotter comienza su trabajo en este volumen de 444 páginas. Y ahora escuchen esta historia interesante. Esta edición se agotó rápidamente y fue seguida inmediatamente por una nueva edición revisada, conteniendo 21 ilustraciones del Apocalipsis de Juan, basadas en 15 xilografías del Apocalipsis, hechas por Dürer. Y hemos visto algunas de ellas anoche. Este es el informe de Lutero a Spalatino. El 10 de diciembre de 1520, a las 9 de la mañana, todos los siguientes libros papales fueron quemados en Wittenberg. Parece que esta gente estaba encendida. En la puerta oriental, cerca de la Santa Cruz, la ley del canon. ¡Wow! Quemó la ley del canon. La más reciente bula del León X, la Suma Angélica de Eck, Chrysospasus, todos esos libros,
las quemaron, para que los incendiarios papales se darán cuenta de que no se necesita mucho esfuerzo para quemar libros que ni siquiera pueden refutar, refiriéndose a sus libros. Y luego su monumental declaración: no puedo y no quiero retractar, así me ayude Dios. Y otra declaración famosa de Lutero: el tiempo del silencio ha pasado, ha llegado la hora para hablar. Eso fue hace 400 años atrás. Me pregunto dónde estamos hoy. Vamos a leer qué más dijo, no sea que empezamos a subir en las barricadas. Que las mentes choquen, pero mantener los puños abajo. Es un buen consejo. Que las mentes choquen, pero mantener los puños abajo. Nuestras armas no son espadas de acero, nuestras armas son espadas de la palabra. En 1518, el inquisidor Silvester Prierias exigió plena obediencia al Papa. Lutero replicó que la Iglesia tiene una sola cabeza, Jesucristo. A finales de 1520, él fue convencido de que el Papa era el Anticristo. Y desde 1533, el emperador y el Papa negociaron un concilio que resuelva la disputa por la fe. Lutero demandó un concilio libre que reconozca únicamente la Biblia. Y luego, en 1544, él rechazó las pretensiones papales. Ahora, no todo estaba bien entre los reformadores. Martín Lutero tuvo un problema con Roma y también tuvo un problema con los reformadores. Aquí tenemos una de las piedras. El pastor lee en alemán. Significando la palabra de Dios y los escritos de Lutero son veneno para Papa y Calvino. Así que tuvo algunas disputas teológicas. Él escribió en respuesta a una directiva de Papa y dijo: Roma se eliminó a sí misma de la Iglesia Universal. Si no os reformáis, yo y todos los que adoran a Cristo pondremos vuestra sede para ser poseída y oprimida por Satanás mismo, para ser la maldita sede del Anticristo, al cual no estaremos sujetos ni nos vamos a incluir, sino que detestaremos y aborreceremos. Del libro El Romanismo y la Reforma. Aquí tenemos un póster del día bastante interesante. Vemos al Papa en el centro ahí con su triple corona en la cabeza. Vemos a Martín Lutero en la izquierda tirando al Papa de la oreja. ¿Lo ven? Y vemos a Calvino en la otra parte tirando la otra oreja del Papa. Y la otra mano de Martín Lutero tirando de la barba de Calvino. Así que ya ven que la gente tenía todavía bastante sentido del humor. Y ahí continuaba esa batalla. Un poquito más de información histórica. Esta es la casa donde Melanchthon escribió. Esta es la obra sobre la epístola a los romanos de Melanchthon. Y así estaba a su escritorio en 1557. Y él fue, por supuesto, un instrumento en la traducción de la Biblia. Algunos de sus famosos documentos. Esta es la tumba de Melanchthon y Martín Lutero. En esta parte ahí, en la derecha, en la iglesia, está el sepulcro de Martín Lutero. Se ven tan pequeño, no sé cómo lo pusieron dentro. Y ahí escribe: el justo vivirá por la fe. No somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos por la gracia. Y en otra parte tenemos el sepulcro de Melanchthon. Así que ahí están sepultados. Ahora algo interesante. Uno de los amigos de Martín Lutero, de hecho, él habitaba en su casa, escribió el panegírico como si lo hubiera escrito en el nombre de Martín Lutero. Su nombre era Johann Reifenstein y escribió lo siguiente al entierro de Martín Lutero: en vida fui tu amenaza, muriendo voy a ser tu muerte, Papa. En el año 1546, dejando atrás sus 63 años y entrando en el 64, él murió. Y aunque puede estar muerto, él vive. Escuchen esto. En vida fui tu amenaza, muriendo voy a ser tu muerte, Papa. Me pregunto qué haría él si pudiera ver nuestros días. Me pregunto qué sentiría y qué pensaría. Gratan Guinness escribe en el Romanismo y la Reforma:
En 1500 no existía ninguna nación libre en Europa. Todas estaban sujetas al tiránico gobierno de Roma. Ahora la mitad de Europa y Estados Unidos son libres de aquel intolerable yugo. La enseñanza fue resucitada y el arte de la imprenta descubierto. Desde entonces la palabra de Dios ha sido multiplicada, traducida y expuesta como nunca antes. Poderosos intérpretes fueron levantados como Mead, Sir Isaac Newton, Eliot. La reforma protestante fue obstaculizada por una tremenda reacción del papado. Difícilmente fue librado el barco de la iglesia protestante y lanzado sobre el abismo, que ahí levantó una gran tempestad. La resurrección de los asesinados testigos de Cristo en la persona de los reformadores fue respondida por una resurrección de todos los poderes del abismo. Me gusta la forma en que estos viejos reformadores escribían. El despertar de las almas de los hombres trajo la guerra civil y eclesiástica, una guerra de maldiciones y una guerra de exterminio. Miradla, vosotros valientes reformadores. Podéis vencer, pero será mediante lucha y angustia y mares de sangre. Ahora escuchen este relato histórico. Guinness escribe: levántate, oh Lutero, clama respecto a la cautividad babilónica de la iglesia, quema la bula papal, despierta Alemania, pero tendrás tu reto. Satanás traerá a su Loyola y Loyola a sus jesuitas, sutiles, enseñados, con atuendos y nombres sagrados, con infinitos disfraces, innumerables, académicos, profesores, teólogos, confesores de príncipes, políticos, retóricos, casuistas, geniales instrumentos, sin escrúpulos, de doble filo, hombres adaptados a todos los ámbitos y todas las empresas. Ellos irrumpirán contra la iglesia de la Reforma, cada uno sabio en su sabiduría y fuerte en su fuerza, que no son desde arriba, sino desde abajo. Él escribe: cabalga adelante, limpia flor de Francia, esforzaos, oh valientes hugonotes, por la libertad de vuestro país y por la fe del Evangelio. Pero París se inundará con vuestra sangre. Vais a ser amontonados como basura en las calles. Vuestros cuerpos serán ahogados en los arroyos y se pudrirán en los ríos, colgarán en las cadenas, serán arrojados en cementerios o enterrados en montones de estiércol. Roma sonará sus alegres campanas y cantará sus Te Deums, y llenará sus catedrales y palacios con aclamaciones, porque la masacre de San Bartolomé ha derrocado, por un tiempo, la obra de la Reforma en Francia. Esta es historia. Tanta sangre. ¿Y dónde se fueron? Huyeron. Y yo diría que muchos aquí sentados son sus descendientes. Y muchos de mi país, los hugonotes franceses, huyeron a Sudáfrica, los hugonotes holandeses huyeron a Sudáfrica, y la guerra continúa y se está librando hoy en día. Levantaos, oh holandeses, ponte de pie, Williams, el taciturno, poneos de pie vosotros hombres de Haarlem y Rotterdam, de Ámsterdam y Leiden, vosotros valientes burgueses y fervientes teólogos, atreveos a luchar por la libertad civil y la sagrada verdad. Vuestra tierra gemirá bajo los pies de las tropas del duque de Alba. Vuestras fortalezas caerán, vuestros ciudadanos serán traspasados por espadas españolas, vuestras pertenencias serán saqueadas, vuestras esposas y vuestras hijas serán deshonradas y vilmente asesinadas, vuestros hijos pisoteados por los cascos de caballos y pisoteados como el lodo de las calles. Holanda es un pequeño país minúsculo hoy en día. Solía ser un grande imperio. Fue toda la parte norte de Francia, toda Bélgica. Todo eso era un país. Hoy la espada ha eliminado el protestantismo y dejó un diminuto enclave que ha sido hecho tan degradado en términos de moral que es increíble. Rompe tus cadenas, oh Inglaterra. Roma encontrará los medios para remacharlos de nuevo. Me pregunto si dijo la verdad. Has de tener a tu María la sanguinaria y a tus fuegos de Smithfield. Quemarán en ellos a los obispos protestantes. Contra tu isla del Mar Cenido, España enviará su orgullosa armada. Una flota de 130 grandes naves de guerra vendrá a través de los mares, 12 de ellas llevando el nombre de los 12 apóstoles. Serán cargadas de marineros y soldados con espadas y pistolas, con sacerdotes y jesuitas. El Papa bendecirá las banderas. Ay de ti, oh Inglaterra, si el cielo no te ayudará, si sus vientos abandonarán tu causa. Qué magnífico roce poético a través de la historia.
esas naves vinieron, esa masiva armada española. Y Sir Francis Drake, con una decena de barcos, trataba de estar en contra de ella, en esas pequeñas embarcaciones. Y luego vino la tormenta y barrió esa armada y la estrelló contra las costas de Escocia. Y Sir Francis Drake limpió el resto. Y como consecuencia de la tormenta, la Biblia se encuentra en todas las partes del mundo de hoy. Si eso no hubiera ocurrido, no tendríamos la Biblia. ¿Se terminó esa guerra? ¿O solo fue el fin de una batalla? Quiero saltar a los tiempos modernos y voy a citar solo de los tiempos modernos. Verán que mis citas provienen de los últimos 2 o tal vez 3 años. Y estamos tratando con este Papa, el Papa actual, el Benedicto. Esta es la alocución de su santidad Benedicto XVI al Patriarcado de Constantinopla. Todos tenemos el deseo de acompañar esta obra con oración perseverante, hablando del ecumenismo. Que el Señor ilumine a los miembros católicos y ortodoxos para que puedan presentar sobre la base de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia, ese fue el problema de la Reforma, ha vuelto, soluciones que nos puedan llevar a dar pasos importantes hacia la plena comunión. Estoy muy contento de saber que el Patriarcado Ecuménico y el Patriarca Bartolomé I mismo están siguiendo el trabajo de esta comisión con sentimientos similares. La Reforma ha terminado. Este es su discurso de 2006 para los hermanos de la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que fueron levantados para destruir la Reforma. Y el Papa Benedicto les dice: esta visita me da la oportunidad de agradecer al Señor para vosotros, por haber concedido a esta sociedad el don de hombres de extraordinaria santidad y de excepcional celo apostólico, como San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Estos son los que levantaron la Inquisición. Estos son los hombres que han asesinado millones porque se atrevieron a creer lo que dice la Biblia. El señor Francisco Javier fue a la India. ¿Y qué encontró allí? Cristianos. Cristianos guardadores del sábado, por cierto. ¿Y qué dijo? ¿Qué es esta herejía que encuentro aquí? ¿De dónde viene esto? Y ordenó la Inquisición en Goa. Y los masacraron. Acabaron con ellos. Estos son los santos a los cuales se refería el Papa. Y él dice: para vosotros, ellos son los padres y fundadores. Por tanto, conviene que en este año del centenario los recordéis con gratitud y mirar como guías iluminados y seguros para vuestro camino espiritual y vuestras actividades apostólicas. Por lo tanto, él dejó a sus seguidores una preciosa herencia espiritual que no debe perderse ni olvidarse. Precisamente porque era un hombre de Dios, San Ignacio de Loyola fue un fiel servidor de la Iglesia, en la que vio y veneró a la esposa del Señor y la madre de los cristianos. Y el voto de especial obediencia al Papa, que él mismo describe como nuestro primer y principal fundamento. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual ningún hombre debe construir? ¿De acuerdo con la Biblia? Ninguna otra fundación salvo Cristo Jesús. Pero aquí nos trasladamos a una nueva base. Gracias a la contrarreforma de los jesuitas. Aquello por lo que disputó la reforma ha vuelto. Esta característica eclesial tan específica de la Compañía de Jesús continúa viviendo en vosotros y en vuestras actividades apostólicas, queridos jesuitas, para que podáis cumplir fielmente las necesidades urgentes de la Iglesia hoy en día. Aquí está su informe, diciembre de 2007. Todo esto viene directamente del propio Vaticano. Papa llama las divisiones cristianas un escándalo. La reforma nos divide. Tenemos que unirnos. El diario The Christian Post informa que el Papa Benedicto llama las divisiones entre los cristianos un escándalo para el mundo. En una ceremonia conjunta el jueves con el líder espiritual de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, ellos se dividieron hace 1000 años. El protestantismo dividió hace 400 años. Vamos a reunirnos
va a haber un solo líder religioso. Así que la cuestión ortodoxa es cosa del pasado. Los cristianos deberían renovar la conciencia de sus raíces cristianas, las tradiciones y los valores de Europa, dándoles nueva vitalidad. Así que la vitalidad del protestantismo ha sido erradicada y ahora necesitamos una tradición. Los dos, Benedicto y Bartolomé, hicieron hincapié en la necesidad de preservar las raíces cristianas en la cultura europea, sin dejar de ser abiertos a otras religiones y sus contribuciones culturales. ¿Se dieron las manos? Ciertamente lo hicieron. Levantaron las manos en alto y la vieja hacha ha sido enterrada. Tal vez pronto se van a besar unos a otros. Oh, ya lo hicieron. Estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Si ustedes van a tolerar estas cosas, entonces ustedes pueden abrazar cualquier error. El Vaticano dice que la magia de Harry Potter es buena. No pasa nada mezclar un poco de brujería con tu religión, venir a la iglesia vestido de Harry Potter y repartir tus hechizos. ¿A quién le importa? Mientras el Papa es primado. ¿Y la teología ha cambiado? No. Esta es la carta de la Sociedad Teosófica. Y esta carta fue escrita hace 120 años por el arzobispo de Canterbury. Una carta abierta. La Sociedad Teosófica adora ¿a quién? A Lucifer. Es adoración abierta y descarada a Lucifer. ¿Cuál es el nombre de su revista? El nombre de su revista es Lucifer. Y esto es lo que escribió. Lucifer al arzobispo de Canterbury, hace 120 años. Mi señor primado de toda Inglaterra, hacemos uso de una carta abierta a su gracia como un vehículo para transmitirle y por su intermedio a los clérigos y a sus ovejas y a los cristianos en general que nos consideran como enemigos de Cristo, una breve exposición de la posición que ocupa la teosofía respecto al cristianismo, ya que creemos que el tiempo para hacer esta afirmación ha llegado. Su gracia es sin duda consciente de que la teosofía no es una religión, sino una filosofía a la vez religiosa y científica, y que la obra principal hasta el momento de la Sociedad Teosófica ha sido la de revitalizar en cada religión su propio espíritu animador, alentando y ayudando la investigación sobre el verdadero significado de sus doctrinas y ritos. Los teosofistas saben que el más profundo penetra en el significado de los dogmas y las ceremonias de todas las religiones, y el mayor se convierte en su similitud subyacente aparente, hace 120 años, hasta que finalmente llega a una percepción de su unidad fundamental. Este terreno común no es otro que la teosofía, la doctrina secreta de las edades, que diluida y disfrazada para adaptarse a la capacidad de la multitud. Siento que todos estamos tan mal informados y patéticos, pero sigamos. Y los requerimientos de la época ha formado el núcleo viviente de todas las religiones. Es hora de unir todas las religiones bajo la teosofía, bajo el reinado de Lucifer. Esta es la carta de Blavatsky, Lucifer, volumen 1, número 4, diciembre de 1887, página 242-251. Noticias cristianas, Iglesia Reformada Holandesa, ese es el presbiterianismo. La Iglesia Reformada Holandesa está comprobando si Satanás existe. ¡Qué bueno! Y aceptar pastores homosexuales con condiciones. Fascinante. Así que la Iglesia hoy tiene que averiguar si Satanás existe. No puedes simplemente leerlo en la Biblia y ver que tentó al Señor mismo, ¿sí o no? ¿Dónde hemos llegado? Este es un prominente teólogo. Su nombre, profesor Volmarans. Y estas son las personas que entrenan a los teólogos de hoy, a los pastores del mundo. ¿Y a quién está hablando? Está hablando a la Sociedad Teosófica. Estoy muy contento que la Sociedad Teosófica comparte algunos de estos puntos de vista. Y en cierto sentido estamos reinventando la rueda, pero esto es maravilloso. Ya sabe que algo global está sucediendo en este momento.
algo que no entendemos, pero que está sucediendo. Algunas de las ideas que estamos mencionando en este momento ya aparecieron en los gnósticos, que era una secta cristiana de los siglos I y II, ya sabe. Y un montón de gente nos está criticando. Ellos dicen que simplemente decimos lo que ya se ha dicho, y ya se ha sostenido, y ya se ha demostrado que es herejía. Solo lo dice de nuevo. ¿Y qué? Y finalmente llegamos al punto de partida. Teosofía, así como él dijo, eso abrazamos hoy. Volvemos al punto de partida. ¿Y qué? Está bien. Mi propia experiencia, si se me permite compartir un poco, vengo de una familia que tenía profundas conexiones ocultistas. Y quería declarar claramente, soy un tipo bastante travieso, así que quería que ustedes tengan una declaración que solo se puede obtener de alguien de dentro. Y mi esposa, por haber sido la hija de un muy alto, prominente ocultista, que ahora está muerto, y tengo un gran respeto por mi suegro, hemos utilizado su nombre para llamar a la puerta de sus conexiones ocultas anteriores para preguntarles si podríamos guardar un libro de ellos. Pero cuando se enteraron quiénes éramos y quién era mi esposa en particular, fueron tan emocionados que nos invitaron a entrar. Casi tuvimos un ataque de corazón, por cierto. Lo que es fascinante es lo que descubrí allí, que esos escritos de teosofía de Blavatsky forman la fortaleza de lo que se enseña en los seminarios teológicos de renombre en el mundo. Esto es aterrador. Y luego lo tienes confirmado por los mismos teólogos que se supone deben enseñar el Evangelio a la gente. El Vaticano repite, las demás denominaciones cristianas no son verdaderas iglesias. Por segunda vez en una semana, el Papa Benedicto ha corregido lo que él dice ser interpretaciones erróneas del Concilio Vaticano II, reafirmando el primado de la Iglesia Católica Romana y diciendo que las otras comunidades cristianas eran o deficientes o no eran verdaderas iglesias. Así que en lugar de revocarlo, no, ellos lo repiten. Y luego en 2007, las iglesias planean volver a unirse bajo el Papa. Propuestas radicales para reunir a los anglicanos con la Iglesia Romano-Católica bajo el liderazgo del Papa han de ser publicadas este año, escribe el diario The Times Online, en este informe de 42 páginas firmado por los obispos. Y aquí lo tenemos. La Iglesia Anglicana de Inglaterra. Roma encontrará los medios para volver a colocar las cadenas, escribió Grattan Guinness hace 120 años. Aquí, Rowan Williams, jefe de la Iglesia Anglicana, arzobispo de Canterbury, se postra en sumisión al anillo del Papa. La Reforma ha muerto. Roma no hace ningún secreto de su objeto. Es reunir a Inglaterra a la cristiandad latina mediante el restablecimiento de la supremacía papal aquí. Si Inglaterra ha de ser reunida a la cristiandad, dijo el cardenal Manning hace más de 100 años, es por la sumisión a la autoridad viva del vicario de Jesucristo. El primer paso de su regreso debe ser la obediencia a su voz, como la rebelión contra su autoridad fue el primer paso de su separación. Bueno, ya está hecho. Negocio cerrado. Y los luteranos no van a capitular, ¿verdad? ¿O sí? No, ellos se disculparon por lo de Martín Lutero. Y aquí tenemos a los líderes de la Federación Luterana Mundial y a su presidente encontrado al Papa. ¿Saben qué? Cuanto más grande sea la cruz, más pequeña es la fe. Cuanto menor sea la fe, más grande la profesión exterior. Aquí están, vestidos en los colores adecuados. Noten, de negro, en contraste con el blanco de Papa. Si alguna vez seré llamado al Papa, voy a vestirme de rosa. El presidente de la Federación Luterana Mundial elogia al Papa Benedicto XVI por su contribución personal a la declaración conjunta.
un documento brillantemente escrito que es puro catolicismo. Y aquí intercambian sus regalos. Pueblo luterano, ¿qué has hecho? Y luego la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas. Eso es todas las iglesias reformadas del mundo. Esta es la reforma. Y su líder de la Alianza Mundial viene al Papa y él dice: estamos ansiosos durante nuestra visita aquí en el Vaticano a encontrar juntos cómo católicos y cristianos reformados pueden ser socios unidos para la justicia de Dios en un mundo asolado por la pobreza, la guerra, la destrucción ecológica y la negación de la libertad humana. Clifford Kirkpatrick, presidente de la Alianza Mundial de la Iglesia Reformada. Un movimiento sutil. ¿De qué trata la reforma? Trata de la centralidad de Cristo. Trata de la enseñanza acerca de Jesucristo y la salvación en Él. ¿Cuál es la religión actual? Un mundo sacudido por destrucción ecológica y negación de la libertad humana. Esto es humanismo, no es religión. Hemos sido engañados. Nos han robado. Y aquí estamos todos felices juntos. La Alianza Reformada Mundial junto con el Papa. Hemos sido vendidos. Y aquí está la página web oficial de la Iglesia Episcopal. ¿Y qué dicen? La Casa de Diputados de la 75ª Convención General de la Iglesia Episcopal se negó hoy abrumadoramente a considerar siquiera la posibilidad de una resolución que afirmara a Jesucristo como el único nombre por el cual alguien puede ser salvo. ¿A dónde vamos? ¿Qué ha pasado? Por lo menos este hombre se levantó. El reverendo McDowell explicó: hacer una declaración de fe sobre acciones es la esencia de la justicia propia. Además de salir de la comunión anglicana, hemos decidido dejar a Jesucristo detrás también. Esto muestra claramente que somos de una mente que no afirma a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no deberíamos sorprendernos que nuestra iglesia muere espiritualmente. El voto fue 70,5% en contra y 29,5% a favor de confirmar a Jesucristo como Señor. Esto es 70,5% de los sacerdotes, predicadores, obispos, que rechazaron siquiera considerar eso, ni hablar de debates. Y luego los metodistas, afirmar la teología romano-católica sobre la justificación. Su eminencia, el Sandberg, presidente del Consejo Mundial Metodista, abrió la sesión. Estamos en un gran problema. El diario Indian Catholic, los metodistas se unen a la declaración sobre la justificación. No queremos más. Los metodistas buscan el diálogo mundial y el intercambio con los católicos. Metodistas de todo el mundo han aprobado por unanimidad una resolución que autoriza la continuación del diálogo con la Iglesia Romano-Católica con el objetivo declarado de plena comunión en la fe, misión y vida sacramental. Así que ese pequeño pedazo de pan, que es el cuerpo real, absoluto y transustancial de Cristo, según el catolicismo, y es sacrificado cada vez que se ofrece, ¿ha de ser universal? Hus murió por eso. ¿Lo sabían? Rogers, quien ayudó a Tyndale a escribir la Biblia, murió. Fue llevado a las llamas y murió porque se negó a aceptar eso. Hoy están acudiendo en masa a Roma. Quiero preguntarles si esto está anticuado. Es una declaración citada de un viejo catecismo católico. El Papa toma el lugar de Jesucristo en la tierra. Por derecho divino, el Papa tiene potestad suprema y plena en la fe, en la moral sobre todos y cada pastor y su rebaño. Él es el verdadero vicario, la cabeza de toda la iglesia, el padre y maestro de todos los cristianos. Él es el gobernante infalible, el fundador de los dogmas, el autor y el juez de los conceptos, la regla universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo de los cielos y la tierra, el juez de todos, no siendo juzgado por nadie, es Dios mismo en la tierra. ¿Es esto anticuado? Aquí está Papa Benedicto actuando como Cristo, recibiendo regalos de 3 sabios. Son niños, solo están jugando un juego.
Pero este es un mensaje. ¿Es esto suficiente? No, esto no es suficiente. Vamos a escuchar lo que tiene que decir, porque tenemos que basar nuestro juicio en lo que dice. Pero todo lo que ellos hacen transmite una señal, un mensaje. El Mundo Visto de Roma, Diario Zenit, Vaticano. El Santo Padre explicó este miércoles cuando habló sobre el Papa del primer siglo, que dijo que el Papa era primado de todas las iglesias, y se refirió a la carta de San Clemente que dice: la clara distinción entre los laicos y la jerarquía no significa en modo alguno una contraposición, sino solo la conexión orgánica de un cuerpo, de un organismo con diferentes funciones. Suena tan bonito, pero ¿qué significa? Aquí está la iglesia. Ellos son interpuestos en yuxtaposición entre la humanidad y Dios. No puedes ir a Dios si no pasas por la iglesia, si no vas a través de la iglesia. La Biblia no sabe nada de esto. La Biblia dice que tenemos acceso gratuito a Jesucristo en cualquier momento del día. No hay mediador en este universo otro que Cristo Jesús, según la Biblia. Pero no según ellos. Oh, no. Cita: de hecho, la iglesia no es un lugar para confusión y anarquía donde alguien puede hacer lo que quiera en cualquier momento. Cada uno en este organismo con una estructura articulada practica su ministerio según la vocación recibida. En lo que toca a los jefes de comunidades, Clemente especifica claramente la doctrina de la sucesión apostólica. Así que aquí estoy, yo soy el Papa y tengo una sucesión apostólica. Yo soy representante. Y añade: las leyes que regulan esto derivan en el análisis final de Dios mismo. El Padre envió a Jesucristo, que envió a los apóstoles. Esto luego se enviaron a los primeros jefes de comunidades y establecieron que serían seguidos por hombres dignos, refiriéndose a sí mismo. La iglesia es ante todo un don de Dios y no una creación nuestra, afirmó Papa. Y por lo tanto, esta estructura sacramental, santo cielo, no solo garantiza el orden común, sino también la precedencia del don de Dios que todos necesitamos. Entonces, ¿qué es Él para ustedes? Él es el don de Dios que todos ustedes necesitan. ¿Cuán lejos irá Él en esta teología? Esta es su alocución en 2007 a los miembros de la Conferencia Episcopal de Portugal. Y esto es lo que dice: es una gran alegría para mí recibirles hoy en la casa de Pedro, a ustedes, que por la gracia de Dios son sólidos pilares de ese puente que son llamados a hacer y crear entre la humanidad y su destino supremo, la Santísima Trinidad. ¡Wow! Aquí lo tenemos. La misma antigua batalla otra vez. Eres salvo por la iglesia. No puedes llegar a Dios si no pasas por el sacerdote. Ellos son el puente. Él continúa y dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, citando Gálatas 2:20. Un signo concreto de esta encarnación es el derramamiento de la vida de Cristo que emana de mí en la vida de los demás. Esto se debe a que no puedo tener a Cristo solo para mí. Puedo pertenecerle a Él solo en unión con todos los que se han convertido o serán suyos. Nos convertimos en un cuerpo aunados en una única existencia. Este cuerpo de Cristo que abraza la humanidad de todos los tiempos y lugares es la iglesia. Entonces, ¿cómo eres salvo? Eres salvo por el Papa. Es la gracia de Cristo que fluye a través de Él a los sacerdotes, que son el puente mediante el cual tienes acceso a Dios. No. La Biblia dice que tenemos un solo mediador entre Dios y el hombre. Y no el clero y Dios, no el hombre y Dios, un solo mediador, el hombre, Cristo Jesús. No rebajáis a Jesús. No hay marcha atrás en el viaje ecuménico, dice el Papa. El Papa se encuentra ahora con el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, y durante la cumbre dijo: no hay marcha atrás. Y todas esas iglesias comprendían 561 millones de personas que tienen que volver atrás y aceptar la primacía papal
cosa para la cual Lutero y todos los reformadores, muchos de ellos lucharon y murieron. El camino entre Roma y Ginebra no siempre ha sido suave, pero leo solo esa palabra, no tenemos que leer toda la cita del Consejo Mundial de Iglesias, esa palabra lo dice todo. Irreversible. Fin. Eso significa que el Papa está diciendo que la reforma ha muerto, la han matado, se ha terminado. Aquí está su discurso a los miembros del grupo de trabajo conjunto entre el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica de enero de 2008. Espero estar al día lo suficiente sobre los temas. Ya no estoy hablando de historia antigua. Estoy hablando aquí y ahora. Estoy serio. Me complace darle la bienvenida a ustedes, miembros del grupo conjunto de trabajo entre el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica reunidos en Roma para iniciar una nueva etapa de su trabajo. El Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica han disfrutado de una relación fructífera ecuménica que se remonta a la época del Concilio Vaticano II. El grupo de trabajo conjunto que empezó en 1965 ha trabajado asiduamente para fortalecer el diálogo de la vida, que mi predecesor, el Papa Juan Pablo, llamó diálogo de caridad. Vaya, esta cooperación ha dado expresión viva a la comunión que ya existe entre los cristianos y ha promovido la causa del diálogo y el entendimiento ecuménico. Estamos sujetos a su gracia, la del Papa. El cardenal Casper elogia el compromiso ecuménico del Papa. Y si te atreves a hablar en contra de eso, aquí está el artículo del periódico Soy un terrorista, dice el Vaticano, de 2007. Bueno, es finalmente oficial. La mayoría de ustedes podrían haber tenido sus sospechas, pero ahora es un sí definitivo. Según el Vaticano, cualquiera que critique al Papa es ahora oficialmente un terrorista. Afortunadamente no lo estoy criticando, solo estoy leyendo lo que dice. Y aquí tenemos otro artículo de prensa. Los participantes se reúnen en Pasadena y formaron un nuevo consejo que se llama Iglesias Cristianas Unidas. Ellos se reunieron por primera vez en 2007. Estos son los movimientos finales. Y tenemos a todos estos maravillosos cardenales. El cardenal Keeler, Arquidiócesis de Baltimore, el Dr. Shawn, Convención Nacional Bautista, a todos los que quieras. La Iglesia Ortodoxa, los obispos norteamericanos, James Fulano de Tal, la Iglesia de Santidad Pentecostal, etc. Todo el equipo de Tiro. ¿Para hacer qué? Cita. Para crecer más juntos en Cristo a fin de fortalecer nuestro testimonio cristiano en el mundo. Espléndidas vestiduras, púrpura y carmesí. Aquí están todos juntos. Vamos a firmar. Vamos a firmar nuestra declaración de nuestro caminar juntos. Oh, y la pluma va de mano en mano, y los espléndidos vestidos individuales, algunos en negro con capuchas, parecen más Ku Klux Klan que cualquier otra cosa, se unen y firman. Quiero volver a lo que escribió Gratan Guinness, pues ya casi he terminado. ¿Tenía el paganismo sus templos y altares, sus cuadros e imágenes? Lo mismo tiene Roma. ¿Tenía el paganismo su agua bendita e incienso? Lo mismo tiene Roma. ¿Tenía el paganismo sus sacerdotes tonsurados, presididos por un Pontifex Maximus? Lo mismo tiene Roma. ¿Tenía el paganismo su pretensión de infalibilidad sacerdotal? También lo tiene el papado. De hecho, el Papa Benedicto despidió al cardenal Hans Kung porque se atrevió a cuestionar la infalibilidad papal. ¿Tenía el paganismo sus dioses llevados en procesión? Lo mismo tiene Roma. ¿Tenía el paganismo su colegio de pontífices? También Roma tiene su colegio de cardenales. ¿Tenía el paganismo sus órdenes religiosas? Igual los tiene Roma. ¿Tiene el paganismo sus ropas costosas, su reina del cielo, sus santuarios rurales y procesiones? Igual los tiene Roma. ¿Tiene el paganismo sus milagros falsos y estatuas que lloran? Igual los tiene Roma. ¿Tiene el paganismo su canonización de santos como la deificación de los cesares fallecidos? Así lo tiene Roma. ¿Tenía el paganismo su calendario idólatra y festivales? Así los tiene Roma. ¿Tenía el paganismo su celibato, símbolos místicos, reliquias, cruel persecución de los que defendían la verdad y la justicia? Lo mismo lo hace Roma. Les quiero preguntar, ¿ha cambiado algo? Y luego Guinness dice,
Quisiera advertiros contra este mal que está penetrando de nuevo el mundo de hoy, trabajando en y entre las iglesias reformadas, cubierto por un velo de justicia. Siempre que veáis ritualismo o alta crítica, evitarles. Siempre que veáis un sacerdote en lugar de un predicador, un altar en lugar de una mesa de comunión, velas de cera en vez de la luz del sol del amor de Dios, ceremonia en lugar de doctrina, sacramentos en vez de gracia salvadora, liturgias en lugar de fervientes oraciones, lo llaman la Santísima Liturgia en el Vaticano II, espléndida música en lugar de adoración espiritual, vestiduras preciosas en lugar de la verdad del Evangelio. ¿Habéis visto las magníficas vestimentas en la pantalla? ¡Wow! En lugar de la verdad del Evangelio, la tradición en vez de escrito está, cruces en lugar de Cristo, ahí tienen romanismo. No importa cómo se llama, no importa cuán atractiva es la arquitectura, la música o el solemne ceremonial, rechazadlo. No podemos ya rechazarlo, está en todas partes. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y carmesí. No pude resistirme a poner esta foto, ya saben, es simplemente magnífica. Ese hombre es el que tomó el lugar de Papa Benedicto como arzobispo, donde Benedicto residió como arzobispo, simplemente lo puse aquí. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Esta iglesia romana no ha cambiado. La reforma ha cambiado. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Me gustaría sugerir que estudiemos nuestra Biblia. Judas 24. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios Salvador nuestro, sea gloria y majestad, dominio y potestad, ahora y siempre. Amén. Que nadie robe a Cristo de su preeminencia. Que nadie robe a Cristo de su función mediadora. Que nadie robe a Cristo como único abogado de su defensa. Que nadie le robe su sacrificio. El precio que Él pagó fue demasiado alto para nosotros, para renunciar ahora. Que Dios nos ayude. El tiempo para el silencio ha pasado. Ha llegado la hora para hablar. Amén.